¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esas alabanzas? No son para ustedes, ¿eh? Las alabanzas son para... Amén, así es. Una pregunta, quiero empezar esta enseñanza. Le vamos a dar seguimiento a lo que es el libro de Lucas. En esta ocasión nos toca Lucas 2, 39 y 40, versículos 39 y 40. Pero quisiera empezar con una pregunta. Fíjense que hoy estaba trabajando con mi jefe y mi gerente y él me contó una historia. Pero bueno, eh, y a veces se cree que tener fe es algo como una varita mágica, ¿no? Como tener fe, como pues que se nos conceda todo. Tener fe lo confundimos, que se nos hagan los milagros, claro que sí, ¿no? Definitivamente puede haber milagros. Pero realmente, ¿cuál es el propósito de nuestra fe? ¿Es alcanzar la vida eterna? Bueno, primeramente es la salvación y alcanzar la vida eterna. Eso es muy importante que lo reconozcamos y que verdaderamente estemos conscientes de que nuestra fe es precisamente por esa vida eterna y por esa resurrección, definitivamente. No es para pedir cosas ni para que se nos aparezcan de manera mágica, no. Dice la palabra que buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo que pidamos nos los dará el Señor, ¿no? Eso es importante. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Están descansados? Porque va a ser, aquí ya me puso la hora el hermano Carlos. Bueno, el tiempo. A ver, esperemos cumplirlo, ¿no? Si ven en el versículo, bueno, sí, los versículos que siguen, si ven que hay un subtítulo, el subtítulo se llama El regreso a Nazaret, ¿sí? Y vamos a leer los versículos base, ¿no? Lucas 2, 39, 40. Quisiera resaltar algo importante. Vamos a ver mucha teología, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de dos versículos que aparentemente no tienen mucho, pero son muy profundos. Realmente son muy profundos si escarbamos en ellos y profundizamos en ellos y obviamente pedirle al Espíritu que discernamos, ¿no? Que nos dé esa interpretación. Y dice el 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Vamos a orar, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar aquí en tu lugar, Señor. Padre, úsame, Señor, para ser ese instrumento, Padre, que lleva tu palabra a tus hijos, Señor, a tus discípulos, a tus siervos. Ayúdales también, Señor, dales un corazón entendido, Padre, para que puedan aprender sobre lo que tú hoy les quieres hablar. Seamos también de corazón dóciles, Señor, para que pongamos por obra lo que hoy aprendemos. Amado Padre, te doy gracias. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Yo quisiera leer una versión un poquito más
explicada. Y dice, palabra de Dios para todos, se llama esta versión. Cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se hacía más fuerte, se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con él. Aquí tenemos versículos bases para nuestra vida cristiana, definitivamente, que nos pueden sostener sobre lo que nosotros hemos decidido creer, y obviamente necesitamos crecer, ¿sí? El pasaje de Lucas, estos pasajes, dice, funcionan como dos partes fundamentales de la historia. O sea, en este caso vamos a dividirlo, ¿sí? Cierra un círculo de los eventos de la infancia: nacimiento, circuncisión, presentación en el templo, lo que por ley se hacía, y abre ese largo periodo de la vida oculta de Jesús, si pudiéramos llamarlo así, bajo el título de el regreso a Nazaret. No solo vemos que bajan del templo de Jerusalén, sino que van hacia un lugar en el cual es desconocido, ¿no? Geográficamente hay un cambio, hay un movimiento profundo. Es el descenso de la gloria del templo. Obviamente, estar en el templo, pues es como cuando venimos aquí, ¿no? Nos sentimos todopoderoso. ¿Y a dónde baja? A una vida cotidiana, en un pueblo prácticamente insignificante. ¿Quién dijo eso? Vamos a Juan 1:46. Vamos a estar hablando, ahora sí que vamos a estar viendo algunos versículos de la Biblia. ¿Qué dice Juan 1:46? Aquí lo tenemos con Carlitos. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo a Felipe, ¿no? Y le dijo a Felipe, ven y ve, ¿no? En este contexto, en este contexto y cumplimiento se desprenden dos aspectos claves que se mencionan en el versículo 39. Uno, lo que es el cumplimiento de la ley, y el otro es que retornan, si se pudiera llamar, a la oscuridad. ¿Qué parte? Bueno, son escenarios totalmente diferentes. Estás en el templo, ahora estás en Nazaret. Una vida que va a ser obviamente totalmente diferente, pero ahorita lo vamos a ir desarrollando. El cumplimiento de la ley, el pasado inmediato. Algo importante que enfatiza Lucas es el hecho que después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley, que esto es vital, porque Jesús nace y es criado bajo la ley, es algo que se debe subrayar, porque de aquí en adelante toda la vida de Cristo, bueno, lo lleva precisamente a esa profecía, ¿no? Obviamente esto valida su mesianismo judío, que es el Mesías. Realmente aquí también se ve que no es un rebelde o un revoltoso, realmente no, sino, o sea, que ignorar la tradición sería eso, pero no fue así. Todo fue hecho conforme a la ley de Dios. Aquí surge una obediencia perfecta, obviamente desde el pacto abránico y mosaico. Definitivamente es la ley aplicada en el niño, en el Hijo, en Jesús. El nuevo escenario, ¿cuál es? Bueno, ya salí del templo, regresan a su ciudad de Nazaret. ¿Qué representa Nazaret? El anonimato. En la historia bíblica del primer siglo, Nazaret no tenía importancia profética. Hoy ha cambiado por lo que estuve leyendo. Aparentemente no tenía eso. Recordemos lo que dijo Natanael, lo que acabamos de leer. Y que el Mesías crezca allí es una declaración que la gracia de Dios opera
fuera de los centros del poder religioso. O sea, su poder del Señor está en todos lados. Tal vez pareciera un poquito aburrido, como les dije, esto es teología. Necesitamos entender todo lo cultural, obviamente, y todo lo que es un antes y un después, sobre todo en la vida de Jesús, de lo que es el niño y cómo creció. ¿Para qué? Para que no quede un soslayo, una oscura interpretación de cómo creció. Porque ¿acaso alguien no se ha preguntado qué pasó de los 13 años a los 29? ¿Verdad que a veces sí se pregunta? Yo me lo he preguntado definitivamente, pero ahorita que hice, la verdad que me dio la respuesta el Señor. Permítame. Voy a hacer unas preguntas en relación a los dos puntos, a los dos aspectos que mencionaba. Cumplimiento de la ley. Esto es para nosotros. ¿En qué mandamiento hemos estado fallando? O a lo mejor no. El otro, verdaderamente hemos sido diligentes poniendo por obra los dichos de Dios en nuestra vida. Otro, ¿cómo va su propósito de Dios en nuestra vida? ¿Va caminando? ¿Estamos atorados en algo? ¿Ya nos desviamos? Ahora, el retorno a la oscuridad, ¿te sigue señalando tu familia que no has cambiado y según tú sí? ¿Cómo te enfrentas todos los días a la vida cotidiana, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos? ¿De manera espiritual o de manera carnal? Y el último, ¿le sigues echando la culpa a las circunstancias que te rodean? O sea, tiene mucho que ver esos aspectos. Cabe señalar que la historia se trata de Jesús, el Mesías, quien era Dios. Vamos a Filipenses 2, del 6 al 7, por favor. El Mesías, quien era Dios. Vamos a sostener eso. ¿Y qué dice Filipenses? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma como nosotros, hecho semejante a nosotros. Voy a leer una traducción, Dios habla hoy, para que podamos, yo la verdad a mí me cuesta un poquito de trabajo en algunos versículos de la Biblia y me gusta de repente leerlos en otra traducción. Esta se llama Dios habla hoy. Dice, el cual, lo voy a leer aquí, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Aquí radica nuestra fuerza. Esta es la verdadera enseñanza de Jesús, de Dios más bien, convertido en hombre, en donde tenemos que trabajar en nosotros mismos con la palabra. Destacamos que Jesús no dejó de ser Dios, pero al mismo tiempo era humano, ¿no? Es algo así como controversial. O sea, era 100% Dios y era 100% humano. A eso se le conoce como la unión hipostática. No sé si la habían escuchado. Se estableció esta definición dogmática en el Concilio de Calcedonio en el año 451 después de Cristo. ¿Sí? Eso es también muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque de repente podemos hacer la excusa, ¿no?
Pues es que Jesús a lo mejor no sentía porque era Dios, no. O sea, aquí nos damos cuenta que también era 100% humano. Por eso la revelación que nos da Lucas en estos versículos es que Jesús respetó las leyes naturales y siguió el aprendizaje que prácticamente cualquier judío debiera tener en esa época, y cumplió con los votos y tradiciones que estaban inscritos en la ley y también de los cuales se había profetizado por lo menos unos 500 años antes, ¿no? Podemos ir a Isaías 7:14, por favor. Ahí nos vamos a dar cuenta que se profetizó del Señor. Dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Esta enseñanza abordará dos pilares fundamentales muy importantes para nuestra vida o de nuestra vida. La primera es la responsabilidad ineludible que tenemos como padres. Si se acordarán de los versículos, y ahorita los vamos a volver a repasar. Y segundo, donde pondremos mayor énfasis, el llamado a vivir como dignos cristianos, analizando tres aspectos claves para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a dar una pequeña introducción. Mucho de nuestro actuar el día de hoy viene regularmente de nuestra experiencia y de lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿no? Prácticamente es un reflejo directo de la educación y de la herencia que recibimos de ellos. A primera vista, esta continuidad podría parecer positiva, y yo creo que sí, en algunos casos, ¿no? El ser ordenado, el bañarte, ¿no? El cepillarte todos los días, ¿no? Eso es bueno, ¿no? El ahorrar, decían tus papás, tienes que ahorrar, eso también es bueno, ¿no? Sí. Pero sin embargo, la realidad es que a menudo reproducimos patrones también imperfectos. El ejemplo en ocasiones es claro, ¿no? A medida que nos acercamos a la edad adulta, tendemos inevitablemente a repetir el carácter de nuestros padres, replicando tanto sus virtudes como sus fallas. Como dije antes, esto pareciera ser bueno, pero en muchas ocasiones no es así. Definitivamente necesitamos trabajar todos los días para que cuando verdaderamente seamos transformados, ¿no? Y cuando llegue esa edad, no repitamos esos patrones. ¿Cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos con mayor claridad y correctamente? La respuesta es obvia, obviamente, ¿no? Nosotros conocemos la palabra, estamos practicándola, y bueno, necesitamos también ponerla como herencia en ellos. La palabra de Dios no se equivoca y verdaderamente está en cualquier lugar. Ya hasta en los aparatos electrónicos la tenemos. Bueno, ahorita vamos a entrar ya de lleno a lo que es la enseñanza. Lucas 2:39. Y es prácticamente lo que les decía, dos aspectos que los vamos a dividir. Primeramente, lo de los padres, y segundo, el crecimiento del niño, Jesucristo. Dice, por su parte, José y María, esta es una traducción del lenguaje actual, cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo, Nazaret, en la región de Galilea. Esa es la primera parte. La segunda, el niño crecía en estatura y con poder espiritual. Estaba lleno de sabiduría y Dios estaba contento con él. Qué padre sería eso, ¿eh? Que dijera, ay, Señor, estás contento conmigo.
esta es una pregunta, ¿dónde se evidencia lo que Jesús aprendió durante los años que la Biblia no relata? La respuesta está en el momento en que comienza a cumplir su propósito en la tierra. Aunque la narrativa de la Biblia presenta aparentemente un vacío, no lo es en realidad. Es una lógica elemental. Su madurez a los 30 años se hace tangible al ver su estatura espiritual, una identidad que el Padre confirma en el versículo de Mateo 3:17. ¿Qué dice Mateo 3:17? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Lo hizo bien? Lo hizo bien. O sea, no hay duda que ese vacío no existe en ningún momento. Pero vamos a desarrollarlo y no nos van a contar, ¿no?, de cosas tan triviales a lo mejor que pasa cualquier familia, pero aquí lo vamos a ver. Ahora vamos a aprender las bases que llevaron a Jesús a cumplir el propósito de su Padre, para que nosotros podamos cumplir también ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Primero, un desarrollo físico, definitivamente crecía y se fortalecía. Segundo, un desarrollo intelectual, se llenaba de sabiduría el Señor. Y un desarrollo espiritual, la gracia de Dios era sobre él. ¿Sí? Jesús era un niño como cualquier otro, sabiéndose que él era el Mesías. Por eso le dije, vamos a Lucas 2:49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabía o no sabía que él era el Mesías? Correctísimo. Él sabía quién era. Lo sabía. Y tenía una gran responsabilidad como el Mesías. ¿Tú sabes que eres cristiano? ¿Eres cristiano? Tienes una gran responsabilidad. ¿Cómo la estás cumpliendo? Así como Jesús, contéstense ustedes. Él sabía que no lo iba a tener fácil, ya que se sometió al aprendizaje natural y al cansancio humano. Estaba limitado, tal vez no como cualquier ser humano, pero sentía lo que cualquier cuerpo mortal siente. Lo mismo, cansancio. No sé si se acuerdan de la mujer del desierto, la del pozo. Tenía sed, se cansó, se sentó, ¿no? Entonces ahí vemos a un Dios que se cansa. Al regresar a Nazaret, Jesús santifica esa vida ordinaria. Fíjense cómo es ese peso que nosotros tenemos como cristianos. O sea, esa vida cotidiana que tenemos, esa vida ordinaria, necesitamos elevarla, santificarla. Durante aproximadamente 30 años, el Salvador del mundo no predicó ni hizo milagros. Trabajó, convivió y creció como cualquier persona normal. Esto nos enseña que el crecimiento espiritual, escuchen esto, no ocurre solamente en el templo, o sea, los domingos o los miércoles, sino en Nazaret. Lunes, trabajo, hogar. Ahí también ocurre. Ahora, vamos a ver esos 3 puntos de la ordenanza que nos servirá como base para desarrollar esta enseñanza, ¿no? Como les dije, son 2 aspectos, y en la segundo son 3 principios que vamos a estar hablando.
Primero, la obediencia como cimiento, que está en el versículo 39, eso lo vamos a dividir como 39a. El segundo, el valor ordinario, lo vamos a dividir como el 39b. Y el último, el crecimiento integral, como el versículo 40. Ese va a ser completo. La obediencia como cimiento, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, la frase con la que empieza el versículo no solo detalla la fecha, sino que esconde una gran verdad espiritual. Lucas escribe con mucho cuidado y nada de lo que pone está por casualidad. Antes de que Jesús pudiera ser el Salvador del mundo, sus padres terrenales, José y María, tuvieron que ser siervos obedientes. La frase cumplido con todo implica llevar a cabo, completar, finalizar una tarea. Nos muestra que no buscaron ningún atajo. La ley levítica prescribía rituales específicos: la circuncisión al 8º día, la purificación de la madre a los 40 días, la redención, o presentación del primogénito. José y María no dijeron, bueno, este niño es el Hijo de Dios, así como algunos comprenderán, ¿no? ¿No sabes de quién soy hijo? Es el Mesías, Él está por encima de la ley y no necesitamos ir al templo, al contrario, ¿no? Precisamente porque Él venía a cumplir la ley. Vayamos a Mateo 5:17. ¿Qué dijo el Señor después? No penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿No? Todo eso fue de acuerdo a todo lo que sus papás terrenales llevaron a cabo en Cristo. Vivimos en una era que desprecia la estructura y la autoridad, definitivamente. Queremos la unción sin la instrucción. Queremos ser usados poderosamente por Dios en las naciones, ¿no? Pero nos cuesta obedecer las leyes de tránsito, pagar nuestros impuestos o respetar a nuestros líderes de la iglesia. La obediencia en lo pequeño es el cimiento de la autoridad en lo grande. Si José y María no hubieran sido fieles en llevar al niño al templo, siendo un viaje costoso y peligroso, no habría estado en el lugar correcto para recibir la profecía de Simeón y Ana. Y para mí más bien fue una confirmación, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que el pastor comentaba en el versículo anterior? Bueno, en la enseñanza de la semana pasada, lo que dijo Simeón y Ana, precisamente, si no hubieran estado en el templo, no se hubieran encontrado esa confirmación. La obediencia te posiciona en el lugar donde la bendición de Dios va a caer, ¿no? La ley del Señor no era una carga para ellos. Ah, qué padre sería eso, ¿verdad? Dice, era su identidad, era su manera de vivir. Un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer, creo que es inglés, hablaba sobre el costo del discipulado y decía, Bonhoeffer enfatiza que el discípulo implica una obediencia incondicional a Cristo, no a un conjunto de rituales programados. El seguimiento de Jesús requiere dejar atrás la suciedad y la arena de una vida pecaminosa y poner a Jesús por encima de los deseos, planes y nuestras comodidades personales. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera.
una frase icónica del libro que se resume el llamado al autosacrificio. Aquí vemos el costo pagado en la moneda de la fidelidad diaria de José y María. El resultado es este hombre que nos salvó, ¿no? No es darle énfasis a José y a María como haber hecho todo, pero definitivamente cuando más vas estudiando la Biblia, de repente yo creo que, bueno, a mí en lo particular, ¿por qué escogió a María? ¿Por qué escogió a José? Y habían un montón, pero cuando vamos escudriñando la Biblia, te va dando ciertos indicios, ¿no? O va desdoblando y dices, ah, bueno, sí, por eso se los puso a ellos. O sea, a lo mejor no eran perfectos, porque nadie es perfecto, pero lo que hicieron con Jesús era lo que Dios quería que hiciera. Muchos de nosotros buscamos una nueva revelación, algo fresco, que nadie haya escuchado, pero el texto nos enseña que el camino al crecimiento empieza con lo ya escrito. No hay que inventar nada. De ahí, por eso salen tantos, ¿cómo se llama? Profetas, apóstoles y no sé cuánta marihuanada, diría un pastor, ¿no? No. Si lo que dice la Biblia es lo que debemos de hacer. ¿Quieres dirección para tu vida? Cumple con lo prescrito. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Quieres paz en tu hogar? Cumple con lo prescrito. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Que tus hijos te obedezcan? Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres. Aquí está escrito. No hay atajos mágicos hacia la madurez espiritual que evite el camino de la obediencia en las Escrituras. La santidad comienza con la sumisión, como dice Primera de Samuel 15:22. El rey Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Definitivamente. ¿Quién ofrecía hasta el ganado gordo que le había quitado a los, ay, ya se me olvidaron, con los que peleó Samuel? Dijo, no, es que la gente quería y ya estaba queriendo matar, haciendo como sacrificios con esos animales a Dios, y eso no le importaba a Dios. Lo que a Dios le importa es la obediencia, ¿no? Antes de querer hacer cosas grandes para Dios, debemos aprender a caminar humildemente con Él. Vamos con la segunda parte del primer versículo, y en este caso sería 39b, el valor de lo ordinario. Y se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Aquí ocurre un giro dramático en la narrativa que nos muestra obviamente la palabra. Pasan de Jerusalén, del centro teológico, político, cultural de Israel, en lugar de la presencia de Dios en el templo, a Nazaret. Pues ahí ya no está la presencia, ¿no? O sea, de la gloria del templo al polvoroso Nazaret, ¿no? Porque esas ciudades eran más polvorosas, definitivamente. Interpretativamente, este contraste es vital. Jerusalén representa lo sagrado, lo exaltado. Nazaret, en cambio, tenía una reputación terrible. Recordemos lo que dijo Natanael, ¿no? ¿Qué puede salir bueno de Nazaret? Nazaret era un pueblo pequeño, agrícola, quizás no más de 400 a 500 habitantes, alejado de las rutas comerciales principales, sin importancia teológica previa. O sea, no había ocurrido nada milagroso o algo que exaltara el nombre de Dios ahí. Y hacia allá
se dirigía la Sagrada Familia. ¿Por qué debemos considerarlo relevante para nosotros hoy? Porque la mayoría de nuestras vidas no transcurre en Jerusalén, o sea, no transcurre aquí en la iglesia, no en nuestro culto, en nuestra adoración, ni en la presencia con Dios cuando estamos aquí, sino ocurre en Nazaret, en la oficina, la escuela, en el tráfico, en la cocina. Dios, en su soberanía, eligió que su hijo se formara no en una escuela rabínica de élite en Jerusalén, sino en un taller de carpintería en un pueblo olvidado. Esto santifica lo ordinario. ¿Cómo creyeran, no? ¿De dónde son los mejores estudiantes? Aquí, hablando de educación universitaria. TEC de Monterrey, ¿no? ¿O no es así? ¿Quiénes llegan al TEC de Monterrey? ¿Pobres? ¿Qué contraste va? Demasiado. ¿Y a poco el Señor no podía llevar a su hijo a esas escuelas rabínicas importantes? Claro, claro que podía, pero no era el propósito. Al contrario, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? De lo vil escogió Dios, ¿no? Es presente. Dios en la rutina. El versículo dice que volvieron a su ciudad, volvieron a la normalidad. Fíjense, escuchen esto. Imaginen a María. Hace poco escuchó a los ángeles, vio a los pastores, escuchó a Simeón y a Ana profetizar. Ahora tiene que lavar ropa, tiene que cocinar, tiene que limpiar la casa, hacer comida. José tiene que negociar madera, ¿no? O tratar con clientes difíciles, pagar cuentas. ¿Dejó Dios de estar con ellos porque salieron del templo? Absolutamente no. La encarnación significa que Dios se metió en la materia, en el tiempo y en la rutina. A menudo cometemos el error de separar lo espiritual de la vida diaria, pensando que a Dios no le importa nuestra rutina, pensando que las actividades espirituales son superiores a las actividades seculares. Pero el retorno a Nazaret destruye ese dualismo, o sea, derríbenlo. No crean nada de lo que ustedes creen, no piensan, no. Cuando trabajas con excelencia en tu oficina, estás en tu Nazaret y Jesús está allí. Cuando cuidas a tus hijos con paciencia, estás en tu Nazaret. Pablo lo reafirma en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos? No desprecies tu Nazaret. Quizás estás hoy y te sientes estancado, sientes que tu vida es demasiado normal, quieres esa unción que te tire, ¿no? Sueñas con ser ese misionero que va al África, un gran predicador, pero tu realidad es que eres contador, ama de casa, estudiante o comerciante en Tuxtla, vendes café. Dios te dice hoy, no desprecies tu Nazaret. Es en el anonimato de Nazaret donde Jesús se preparó para la cruz. Es en la fidelidad de lo oculto donde se forja el carácter público. Si no puedes encontrar a Dios mientras lavas los platos o mientras conduces tu auto, difícilmente lo encontrarás en un púlpito. Dios es un experto en usar lugares pequeños y personas ordinarias, ¿no? Ahí están sus apóstoles para historias extraordinarias.
Tu lugar de trabajo es tu púlpito. Implica que ahí es donde predicas con tu ejemplo y conducta. Tu familia es tu primer ministerio. Da el ejemplo. Vamos al versículo 40, el crecimiento integral. Esto se pone bueno. ¿Y qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre esos. Wow. Aquí encontramos la descripción exacta de lo que significa ser una persona, completa ante los ojos de Dios. Nos describe el desarrollo del ser humano perfecto. Si queremos ser como Jesús, este sería la meta de la vida de cualquier cristiano. Debemos analizar cómo creció él. Lucas describe un crecimiento en 4 dimensiones que deben estar presentes en todo creyente. Voy a decir las 4 dimensiones. Crecimiento físico, crecía y se fortalecía. Crecimiento intelectual, llenándose de sabiduría. Y crecimiento espiritual y favor. La gracia de Dios estaba sobre él. Vayamos al crecimiento físico. Crecía y se fortalecía. El verbo griego auxano, crecer, implica un proceso biológico natural. Jesús tuvo un cuerpo real. Ya lo vimos desde el principio. 100% Dios, 100% humano. Necesitó alimentarse, dormir, ejercitarse. La frase se fortalecía, sugiere vigor, desarrollo muscular y salud. Esto rompe con la idea de una espiritualidad desencarnada. Fíjense que, no sé, en aquellos tiempos bueno, y todavía creo, las películas de Jesús siempre ponían a una persona como debilucha, ¿no? ¿No la veían ustedes así, como que muy, que si lo empujaba se caía? ¿Ustedes creen que al haber sido carpintero, porque al final de cuentas fue carpintero, no estaba fornido el Jesús? Yo quiero pensar que era una persona bastante fuerte. O sea, realmente en aquellos tiempos todos, ahorita pues hay máquinas. Ya nada más le haces así, estás volteando a ver y solita la máquina hace. No, antes era puro brazo, puro brazo. Y veías ¿cómo se llama? A esas personas bien fornidas. Yo pienso que Jesús así estaba. No pienso en una persona debilucha, ¿no? Y esto rompe obviamente con la idea de la espiritualidad desencarnada, o sea que pues era espiritual y por eso era muy endeble, ¿no? No sé. Amados, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuidar nuestra salud, lo que comemos, nuestro descanso, no es vanidad, es mayordomía. Un cuerpo enfermo o descuidado por la negligencia de limitar nuestra capacidad de servir al reino. Puede limitar nuestra capacidad de servir al reino. La vida cristiana no niega el cuerpo, lo disciplina y lo fortalece para el servicio, ¿no? ¿Quién no se siente bien cuando hace ejercicio? A mí me gusta. Bueno, nosotros tratamos de hacer todos los días ejercicio. La verdad que hay una, ¿cómo se llama? Como que, pues expides endorfinas y varias cosas del cuerpo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas también te hace sentir relajado, ¿no? Crecimiento intelectual, llenándose de sabiduría. Observen que el texto usa un participio presente, llenándose continuamente. Jesús no nació sabiendo. Dicen por acá, álgebra o carpintería, definitivamente. Tuvo que aprender, tuvo que estudiar la Torá, tuvo que aprender a observar la naturaleza, donde luego sacaría sus parábolas.
tuvo que aprender a razonar. La sabiduría en la Biblia es más que un coeficiente intelectual, definitivamente. Es la habilidad de vivir la vida conforme al diseño de Dios. Es conocimiento aplicado, definitivamente. Fíjense que hay mucha gente que es muy inteligente. Hasta a veces dice, bueno, me gustaría tener esa inteligencia. Pero la verdad que o la usan para lo malo o son vanidosos con ella. Definitivamente. Y unos son hasta egoístas. O sea, y de otros, y otros se quieren comparar a Dios, ¿no? O sea, están por aquí. Eso es todo. Te vas a morir al final. El peligro del anti-intelectualismo, a veces en la iglesia tenemos miedo de pensar, creemos que la fe y la razón son enemigas, pero Jesús creció en sabiduría. Como cristianos estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, como dice Mateo 22:37. ¿Estás leyendo? ¿Te estás capacitando en tu profesión? ¿Estás estudiando las escrituras con profundidad o te conformas con bocadillos? ¿O con las redes sociales? ¿Quién no lee redes sociales? El estancamiento mental no honra a Dios, definitivamente. O sea, tenemos que estar con ese constante. Como decía hace un momento, ¿no? ¿Dónde está Dios? Está donde estás lavando. ¿Dónde tienes que pensar en Dios? Donde estás lavando los trastes, donde estás conduciendo. Obviamente, todo eso tiene que tienes que obrar en donde estés como para Dios, ¿no? Debemos ser, como decía Dios, prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Crecimiento espiritual y el favor. Ya vamos terminando. Esta es la culminación, obviamente, de lo que Dios, de lo que la palabra nos dice, ¿no? La gracia estaba sobre él. Aunque Jesús era sin pecado, necesitaba la gracia capacitadora de Dios para su misión. Este crecimiento es el resultado del equilibrio cuando hay obediencia, fidelidad en lo ordinario y la gracia se manifiesta. Definitivamente, cuando yo estaba leyendo esto, es algo como natural, algo, ¿cómo se puede decir? Pues sí, si tú eres disciplinado, si tú obviamente trabajas en la palabra, la pones por obra, pues la gracia se va a manifestar de Dios en nuestras vidas. Es imposible que no suceda eso. Dice, la evidencia de la vida es el crecimiento. En biología lo que crece, lo que no crece, pues está muriendo, ¿no? En la vida espiritual es igual. No existe el modo mantenimiento o el modo avión, ¿no? En el cristianismo. O estás avanzando hacia la imagen de Cristo o estás retrocediendo hacia tu vieja naturaleza. Dice, el versículo de Lucas 2:52 añade que es prácticamente la historia hacia adelante, ¿no? Y que constituye ese crecimiento del Señor, de ese vacío que creemos que existía, ¿no? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, ahí hay, ¿cómo se puede decir? Gente que lo miró, que lo vio, cómo creció, ¿sí? Y que obviamente tenía gracia para con ellos. O sea, ellos verdaderamente, como decimos por acá, caía bien el Señor en todo, ¿no? Ya me imagino cuando hablabas con él. Si decimos que tenemos a Dios, pero nuestro carácter es insoportable, ¿qué creen? Si decimos que tenemos a Dios, pero no crecemos en paciencia ni amor, si decimos que tenemos a Dios, pero seguimos luchando con los mismos pecados de hace 20 años sin victoria alguna, entonces necesitamos revisar nuestro crecimiento. La gracia de Dios no es la excusa para quedarnos igual,
en el poder dinámico que nos transforma. Si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con los versículos de donde él crecía, ¿sí? Se alimentaba, se fortalecía, y en conocimiento y en sabiduría. Eso es lo que Dios nos está dando a entender en estos dos versículos. El carácter que se forjó el Señor Jesús, pero por sus padres, desde la disciplina de sus padres. Y después lo que Él fue aprendiendo en disciplina, sometimiento. Si se dan cuenta, en unos versículos anteriores, en donde había subido al templo, el Señor como que les dijo, bueno, ¿y por qué me buscáis, no? Si yo estaba aquí dando mis enseñanzas. Pero como que lo había reprendido de alguna manera María. Oye, ¿por qué nos hiciste esto? Y dice la palabra que de ahí él se sometió. Eso nos habla de que aún sabiéndose él que era el Mesías, el Cristo, se sometió a sus padres terrenales. En conclusión, tu Nazaret es tierra santa. Al mirar estos dos versículos vemos el mapa de nuestra vida en este año que avanza. No necesitamos esperar eventos catastróficos como los que estamos viendo definitivamente, o milagrosos, para empezar a vivir el Evangelio. El Evangelio se vive hoy, aquí y ahora. Revisa tus cimientos. ¿Hay áreas de desobediencia en tu vida? ¿Cosas prescritas por Dios que estás ignorando? Vuelve a la sumisión, a esa obediencia, porque ahí va a empezar nuestra libertad, definitivamente. Abraza tu rutina. Mañana, cuando despiertas y enfrentas el Nazaret de tu lunes por las mañanas, no suspires con resignación. Levanta tu rostro y di, Señor, este es mi taller. Aquí te voy a glorificar. Hago este trabajo para ti. Y buscar el crecimiento integral. No nos conformemos más bien. Busquemos crecer en la salud, en el intelecto y en el espíritu. Que nuestra vida sea una evidencia palpable de la gracia de Dios que está sobre nosotros. Ok, hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo que nos has dado hoy. Gracias porque vimos una familia sagrada, Señor, con ese ejemplo de José y María, con esa disciplina, Señor, que pusieron en el Señor Jesús y que el Señor Jesús, siendo Dios, se sometió a esa voluntad. Gracias porque no nos pides cosas imposibles, sino solamente obediencia y fidelidad. Y esas ya las conocemos, Señor. Las has puesto en nuestro corazón desde el momento en que te recibimos. Perdónanos por despreciar nuestro Nazaret. En ocasiones, a veces, hasta lamentamos de estar en él. Pero hoy, Señor, queremos entregarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a ver como tú ves, a caminar como tú caminas, Señor, y a ser fortalecidos por tu Espíritu para poder hacer esto como una vida cotidiana y sobre todo, Señor, como algo que nos lleve, Señor, a mostrar tu gloria a cualquiera, mi Señor. Te pedimos que así como Jesús crecía y se fortalecía, nosotros también podamos experimentar ese crecimiento en todo, Señor, integral, como dice tu palabra. Que tu gracia repose en cada uno, Señor, de nosotros, en cada una, Señor, de estas familias que representan tu iglesia, mi Señor. Que al irnos, Señor, no nos vayamos vacíos, sino al contrario, llenos de ti, de tu Espíritu y con un conocimiento diferente. Ayúdanos a aplicarlos
y sobre todo, Señor, también a disciplinar a nuestros hijos como Jesús fue disciplinado, con amor y confianza, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.